Bienvenidos a este espacio que hemos querido llamarle Cuidando al Cuidador. Seguimos a este ritmo de poder facilitar y facilitarles a ustedes herramientas, pero también el desarrollar una cosmovisión diferente frente al tema de la pastoral. Y desarrollar una cosmovisión diferente significa resignificarla. Significa tener una mirada introspectiva hacia nuestro rol como pastores y pastoras. Significa hacer una revisión, una interiorización. Significa hacer una relectura de cómo hemos vivido nuestra pastoral, cómo hemos experimentado ese rol de ministro como pastor o como pastora. Significa revisar nuestro sistema de creencias frente al ejercicio del ministerio del pastor. Esto está en relación directa con el sentido de cuidar a otros y cuidarnos a nosotros. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes esta reflexión. Mi nombre es William Charry Correal. Soy pastor desde hace más de 25 años. Junto con mi esposa Luz Elena Jaramillo, hemos respondido al llamado de Dios. Por eso somos un hombre y una mujer de respuestas. Dios es un Dios que se propone, y su propuesta fue un llamado al cual hemos respondido. Por eso podemos compartir esa misma misión que ustedes han tenido a bien también responderle a nuestro pastor de pastores. Entonces, ya que Él es nuestro pastor de pastores, se convierte en nuestro principal referente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una relación entre pastorear y cuidar. Una de las llamadas de atención de los profetas a los pastores de Israel es que descuidaron, no cuidaron. Hoy queremos tener una mirada hacia una pastoral que cuida, pero también una pastoral que se asume en el cuidado que nosotros podemos tener hacia nosotros mismos. Es el principal fundamento, de alguna manera, al cual hace referencia Jesús: el amar a Dios sin medida y al prójimo como a nosotros mismos. Esa medida de amarnos a nosotros tiene un propósito, tiene un poder amar a los otros. Entonces, allí hay una medida de cuidado anticipada al llamado que Dios nos ha hecho de ser cuidadores de los otros. Entonces, tenemos el mejor referente, que es la persona de Jesús, el mejor referente de una pastoral saludable. Y le he querido llamar a este espacio, que lo vamos a dividir en varias secciones, y esta primera nos vamos a conectar con el carácter del pastor y vamos a tener como referencia a Jesús como referente de una pastoral saludable. Creo que es la característica más significativa de una pastoral que establece relaciones y relaciones saludables, y por esa razón, desde los valores del reino de Dios, establece relaciones justas, relaciones de cuidado, relaciones de equidad. Entonces,
vamos a tener como referencia el Salmo 23. Va a ser el texto que voy a desarrollar en varios episodios. Voy a leer en la versión Jerusalén. Considero que es una versión en el Antiguo Testamento bastante ajustada al texto en el hebreo. La otra referencia que vamos a tener es la Reina Valera, muy conocida en nuestros contextos. La versión 60 o la versión actualizada. Vamos a tener algunas consideraciones antes de entrar a examinar este Salmo 23. Creo que tenemos que resignificar el acercamiento que hemos tenido al Salmo 23 para resignificar también nuestro ejercicio pastoral. Voy a leer en la versión Jerusalén. Yahvé es mi pastor. Nada me falta. Y quiero hacer aquí una salvedad. El texto en la Reina Valera está en futuro. El texto en la versión Jerusalén está en presente. En el texto en el hebreo está en presente. La versión de Shokel, el peregrino, también está en presente. Entonces quiero ajustarme a esta versión porque se ajusta un poco más al texto en el hebreo. No está en futuro. No dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, está en presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En la versión dice Yahvé, y ya vamos a ver por qué. O Jehová en la Reina Valera, pero se ajusta más al hebreo el Yahvé. No es una confesión de una religión el atribuirle a nombre de Yahvé. Es una categoría que se acerca gramaticalmente al texto en su original. Entonces, Yahvé es mi pastor. Así comienza el Salmo. Nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce. Y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Encontramos en este salmo 9 versículos. Pensando en el contexto hebreo, para el hebreo no era suficiente saber que Yahvé era su pastor, que Jehová era su pastor. En el pensamiento hebreo, ellos pensarían, ¿y cómo me pastorea? ¿Cómo se hace mi pastor? Entonces, precisamente, el salmista desarrolla 9 acciones en el Salmo. El Salmo tiene 9 acciones que reflejan el actuar de Dios manifestando su carácter. Este carácter es el carácter del pastor. Y podemos atribuirle a Jesús como nuestro pastor en su carácter. Entonces, identificarnos con el pastor de pastores en su carácter es identificar en nuestro ministerio su carácter. Nosotros respondemos a un llamado. Eso no nos define. Un llamado no define mi vida. Un llamado muestra mi rol en respuesta a la misión de Dios. Mi identidad la defino en Cristo.
Entonces, si es en Cristo, debo asumir el carácter de Cristo. Lo que nos presenta el Salmo es el carácter del buen pastor. Eso, el carácter, tiene que ver en conexión con el hacer en la expresión del ministerio. Entonces, Dios está formando en nosotros el carácter. Es desde allí que se expresa el servicio. Así como un maestro está dispuesto y disponible a enseñar en todo tiempo, maestro no es el que sabe enseñar, es el que sabe aprender. Eso demuestra el carácter de un maestro. Lo mismo sucede en el pastor. El pastor, antes de ser pastor, es oveja. Y este es un elemento fundamental en el Salmo. ¿Hemos perdido ese carácter de ovejas? ¿Solamente nos representa el pastor? Desafortunadamente, cuando nos desconectamos de ser oveja, nos volvemos son protagonistas, líderes protagonistas, y no servidores que sirven desde esos roles pastorales y ese llamado. Entonces, el Salmo tiene 9 acciones. El corazón de este Salmo lo encontramos precisamente en el versículo 4, porque tú vas conmigo. Esas 9 acciones representan 9 aspectos de cómo Dios se manifiesta en la vida de su oveja. 9 acciones. 9 aspectos. Pero el Salmo tiene 2 imágenes diferentes. La primera imagen la tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Allí se manifiesta el pastor que acompaña. Pero luego del versículo 5 y el versículo 6, entonces nos encontramos con el amigo que hospeda. Entonces hay 2 imágenes en el Salmo. El pastor que cuida, que se manifiesta en 9 acciones hasta el versículo final, pero desde 2 imágenes, como pastor que cuida y como amigo que hospeda. Son 2 roles que están integrados en la exposición del contenido de este Salmo. Por esa razón, las manifestaciones del carácter de Dios se hacen presente en ese tú estás conmigo. Para nuestra siguiente sección, vamos a hablar precisamente del versículo número 1. Yahvé es mi pastor, nada me falta. El nombre del Señor, que de alguna manera ha sido traducido en nuestras versiones, es yo soy el que soy. En el texto del hebreo trasciende un poco más, yo soy el que está. Su nombre es presencia, por eso su presencia se manifiesta en este salmo de 9 formas diferentes. El que está se manifiesta a su pueblo. El contexto de este salmo es el desierto de Judea, un lugar escabroso. No es como el desierto del Sahara, un lugar arenoso. Este es un lugar desértico en su naturaleza y hasta el día de hoy, pero representa muchos riesgos para las ovejas, porque las ovejas se despeñan y mueren. Entonces nos encontramos con que allí el pastor pastorea no una oveja, sino un pueblo que es el pueblo de Israel que camina. Muchas veces vemos este salmo como alguien que es pastoreado y no como algunos que son pastoreados. Lo que nos propone el salmo es un pueblo que camina con su pastor y un pastor que camina con su pueblo. Los invito a nuestra primera sección en el desarrollo del versículo 1. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Él es mi plenitud. No es lo que Él me da, es lo que Él es. Bienvenidos, amados pastores y pastoras, líderes de cuidado, a esta intencionalidad de cuidarnos unos a otros como el pastor nos cuida. Un abrazo fraternal de parte del Renuevo
y de parte de mi esposa Luz Helena.